Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perine y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio radial que ya en su temporada número 11 viene tratando de recoger los testimonios de historiadores, académicos, periodistas, escritores, ingenieros, contadores, ¿Sabés médicos. a quién no invitamos nunca? Dígame, Omar. Veterinarios. Veterinarios No tenemos ningún veterinario. Ninguna historia de animalitos. Bueno, sí, yo tengo historia de animalitos. Tenemos que hacer no una soy del veterinario. zoológico, porque ya hemos traído Claro, tenemos ingenieras que hacer una agrónomas. historia del zoológico, Claro, que realmente es muy rica la historia del zoológico. Bueno, hemos hecho el botánico, por eso lo digo. Bueno, a todo aquel que de alguna u otra profesión nos acerque a algún aspecto, algún estudio de nuestro pasado que nos ayude a comprender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, cómo se conformó este bendito país. Y tal vez, solo tal vez, eso nos sirva para aprender de los errores, para intuir hacia dónde vamos, como maestra de vida la historia. Y si no sirve para nada de eso, nos sirve para entretenernos un rato y aprender diversas cosas. Y tener un tema de discusión. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, voy a hacer todo lo parroquial. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina, que los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet a través de no solo este programa de hoy, sino prácticamente los 11 años, yo creo que hay como 6 o 7 en internet. Los programas pueden ser vistos en el canal vimeo.com, Vimeo con B corta. Allí tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia. Y además también lo pueden encontrar desde este año prácticamente en YouTube. Por último, si no nos encuentra de esa manera o con un buscador, también nos puede buscar en Facebook a través del Facebook de Olmo Ediciones o de facebook.com/Tenemos Historia. Y hoy recibimos nuevamente la visita del embajador José Sanchís Muñoz. Hablamos con él la última vez que nos visitó de su libro Historia Diplomática Argentina. Ese programa fue un pantallazo somero, ligero de lo que el embajador conoce de la historia diplomática y nos quedaron muchos temas pendientes y decidimos hacer este segundo programa abocándonos a algunos conflictos bélicos importantes. Vamos a excluir la guerra del Brasil, de la cual algo hablamos, o con el Imperio del Brasil, de la cual algo hablamos en el programa anterior, y arrancar, si les parece bien a Omar y al embajador, con la guerra de la Triple Alianza. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Bueno, perdón, antes yo ya iba a preguntar y me olvidé de mandar los auspicios del programa. Le voy a pedir a todos un minutito de paciencia, presentamos el programa, los auspicios comerciales y volvemos para hablar desde este libro, Historia Diplomática Argentina, que editó Eudeva, con el embajador Sanchís Muñoz sobre, primero, la guerra de la Triple Alianza y después me gustaría ver un poco cuál fue el comportamiento de la diplomacia argentina en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, a ver si lo podemos meter en un solo programa. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita del embajador José Sanchís Muñoz. Hemos visto en el programa anterior su libro Historia Diplomática Argentina que editó Eudeva y le habíamos propuesto volver al programa y hablar un poquito sobre los momentos de conflictos más duros, ¿no? Y me parece que la guerra de la Triple Alianza es un conflicto, aparte, en donde tiene intervención la diplomacia, en ese caso Rufino de Elizalde, Varela después, es decir, son figuras que hacen como el fundacionales de la diplomacia constitucional, para decirlo de alguna forma. Y además involucra a los países que constituyen el Mercosur original, claro. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, sí. ¿no? Sí, era muy curiosa la figura histórica de Paraguay, que quiso ser la Prusia de América del Sur. Y construyó ferrocarriles, fuertes militares, industria, con ánimo de ser un poder que disputara a la Argentina y Brasil su preponderancia. Y la guerra, como ustedes saben, vino un poco por Uruguay. Claro. Porque pero a veces yo creo que se infla un poco, porque en realidad Paraguay, por ejemplo, Paraguay no tenía formación
profesional, no tenía, es decir, la gente, no había analfabetismo, eso era muy curioso, casi todos sabían leer y escribir, pero no había formación profesional. Por ejemplo, en la guerra del Paraguay no había médicos paraguayos, los únicos 2 médicos que intervienen en el cuerpo sanitario paraguayo eran 2 ingleses, y ellos tomaron chicos de clases aventajadas con mejor instrucción y le dieron instrucciones de primeros auxilios. Paraguay no tenía formación intelectual, no, pero tenía formación militar. Tenía una formación militar y tenía un dominio, era una pequeña oligarquía, muy pequeñita, y después nada más. Entonces, ahora, que querían industrializar, sí, que querían un progreso, pero también tenía como una bota apoyada sobre todo lo que podría ser un desarrollo intelectual del país. Ahora, porque cuando se desarrollan los intelectuales, los dictadores aparecen, claro, las dictaduras tiemblan. Claro, hoy se discute mucho, hay una historiografía revisionista trucha, como me gusta decirle a mí, que carga mucho las tintas en el Mitre. Mitre evidentemente cometió muchos errores, por de pronto un error de optimismo sobre la situación y sobre la guerra. ¿Cuándo iba a estar en Asunción? Exactamente. Pero no es una guerra que buscara Mitre, no tiene una responsabilidad él, es casi una guerra que le obligan casi a tomar, ¿no? Pero lo obligan. Yo le voy a Paraguay invadió a Argentina. Yo le voy a hacer y se llevó a mujeres argentinas prisioneras. Cautivas. Yo le voy a hacer una reflexión. Mitre, que es una figura gigantesca en la historia de Argentina, con todos sus defectos, y todas sus virtudes, porque era un intelectual como tremendo. Presidente se pone al mando de las tropas, porque el verdadero oficio de Mitre era militar, la gente no lo sabe, pero era militar. Tanto es así que creó la Academia Militar en La Paz, en Bolivia. Mitre se pone al frente de las tropas. ¿Qué presidente argentino de la época de Mitre en adelante hubiera hecho eso? Se pone al frente de las tropas, y si bien es cierto que las provincias le reprochan a Buenos Aires tomar la guerra como si fuera nacional, etcétera, y hay algo de verdad en esos reproches, también es cierto que Buenos Aires manda a los hijos de su aristocracia a morir a Paraguay. Así es. No así es. Dicen, no, este es hijo de fulano y de mengano, lo protegemos. No, la guerra se la toman en serio y van todos a combatir a Paraguay. El hijo de Sarmiento, muere el hijo del vicepresidente, Marcos Paz, el hijo de varios gobernadores, Roca, que era por eso. Iba a ser un hecho traumático que va a marcar la política exterior, y yo creo que es el fundamento del proyecto de la generación del 80, porque la trinchera, la guerra del Paraguay, aunó a la dirigencia argentina, los hermanó, aún aquellos que no pensaban igual, les daba como un... Y probó a grandes militares como Roca, que era un militar muy valiente, que se ponía al frente de sus tropas. Él iba al frente, no decía vayan ustedes a combatir. Diplomáticamente, ¿qué podemos decir? ¿Es correcto esto que planteamos, que Mitre medio se ve obligado a ir a la guerra? ¿Se pudo evitar el conflicto? Todos los conflictos se pueden evitar, pero ya había un conflicto entre los brasileños y los paraguayos. Entonces, Mitre lo que hizo es decir, no pueden pasar por territorio argentino como parte de este conflicto. Y los paraguayos, por razones estratégicas, quisieron pasar, tomaron corrientes, capturaron barcos argentinos, y no quedó otro remedio que declararles la guerra. Hasta que fueron expulsados del territorio argentino pasaron algunos meses. Y la guerra fue, lo hemos contado en este programa, una de las primeras guerras industriales. Y muy sangrienta. Sí, como lo fue la guerra civil de los Estados Unidos unos pocos años antes, o la guerra de Crimea, unos pocos años después de la Primera Guerra Mundial. Que en la guerra de Estados Unidos, de la secesión, también fue, creo, donde hubo más víctimas en una guerra de Estados Unidos. Sí, sin duda. Todavía al día de hoy, con mucha menos población. Pero la guerra del Paraguay probó primero el coraje de los contendientes, porque es evidente que tanto paraguayos como argentinos, no sé, brasileños tanto,
pero paraguayos como argentinos fueron muy valientes, muy arrojados y murieron a miles. Sí, también por A errores miles. estratégicos. Ahora se va a cumplir, recordemos, son 150 años de Curupaytí. Son 150 años de Curupaytí y muere en entonces, como usted bien dijo, muere los descendientes, es decir, estos muchachos que murieron en Curupaytí. Bueno, Dominguito es el ejemplo más notable, pero una cantidad de jóvenes que hubiesen sido grandes políticos, que hubiese sido distinto, que hubiese sido si esta gente estaba al frente del país con la experiencia que habían tenido. Pero tuvieron ¿no? el coraje de ir a... Sí, mandaron a sus hijos pensando que era un deber patriótico, sí. Y las consecuencias, quiero volver, derrotado el Paraguay, arrasado el Paraguay, que además eso también hay cierta historiografía revisionista que exagera el punto, porque el que decidió inmolar a Paraguay es el dictador paraguayo. Que se le ofrecieron términos de rendición razonables. Yatay sí. Corá. Pero bueno, y también, ojo, gran parte de la destrucción no fue de argentinos. Argentina, Uruguay se va antes. Y Argentina llega, cuando se toma Asunción, después la participación es nula. La persecución de Solano López y la destrucción ulterior es de las tropas brasileras. Que además ocupan Paraguay. Que ocupan Paraguay. Que por otro lado hubo protestas argentinas. En un momento lo que pasa es que, claro, el gobierno argentino, Mitre, Rufino Elizalde, no se iba a meter contra Brasil, ya está, bueno, eso había terminado ahí, era también una cuestión de pragmatismo. Y la famosa frase ahí de la victoria no da derecho, que es una curiosidad histórica, en realidad tampoco es tan real, porque nos quedamos conformados. Bueno, en realidad estaba discusión si el Chaco era, no era, teníamos antecedentes virreinales de poder reclamar todo lo que es el Chaco paraguayo, pero bueno, nos quedamos con Formosa y confirmamos nuestra posesión de Misiones, porque Sí. Misiones también estaba en disputa. Sí, pero la parte mayor la tomaron los brasileños, Sí. que hasta formaron un gobierno títere Sí. en Asunción. Estoy mirando el libro del embajador y leo: en diciembre de 1869 su primer canciller, Mariano Varela, expuso la doctrina que lleva su nombre, expresando que la victoria no da derechos a las naciones aliadas para declarar por sí límites suyos, y que los límites deben ser discutidos con el gobierno que se estableciera en Paraguay. Y me río porque, como siempre, estas frases, cuando se las reduce a la que la victoria no da derechos, se le quita parte del sentido, ¿no? Del Es como verdadero significado. Churchill no dijo solo les prometo sangre, sudor y lágrimas, le dijo solo les prometo sangre, sudor y lágrimas y esfuerzo hasta la victoria final, Claro. porque sin victoria final nadie lo sigue. Claro, está bien. Y acá ocurre lo mismo, porque los argentinos nos hemos acostumbrado a que la victoria no da derechos, y hay quienes creen que la derrota sí da derechos, que es bastante más estrambótico, Es ¿no? más perverso, sí. Vamos a hacer aquí una pausa y seguimos en Tenemos Historia conversando con el embajador José Sanchís Muñoz sobre historia diplomática argentina que editó Eudeva, pero viendo algunos conflictos, de la guerra del Paraguay, y cómo se destacaron nuestros diplomáticos en ellos. Y ahora me gustaría en los próximos bloques ver un poco el periodo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ay. Seguimos en Tenemos Historia, estamos continuando un programa que hicimos hace algún tiempo, Historia Diplomática Argentina, con el embajador José Sanchís Muñoz. Y bueno, yo quería hablar un poquito del país ante la Primera Guerra Mundial, es el capítulo 10, la política exterior de Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. Neutralidad y universalismo. ¿Cómo nace nuestra tradición de neutralidad y un poco... lo escucho porque después quiero hacerle otra pregunta sobre esta cuestión. Bueno, la tradición de neutralidad argentina viene del siglo XIX, donde ante varios conflictos la opinión pública, como siempre, se manifestaba en un punto o en otro, pero la Argentina sostenía que no debía meterse en conflictos en los cuales sus intereses directos no estuvieran
envueltos. De ahí que no se metió en la guerra hispano-norteamericana, no se metió tampoco en las guerras que hubo en el Pacífico, ni se metió en ninguna de las conflictos que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, en algún momento algunos barcos argentinos de bandera argentina son hundidos, ¿no? Con cargamentos que iban a... Sí, por eso. Son hundidos y hay explicaciones por parte de la Marina alemana que explica que tenían material que estaba prohibido transportar en tiempo de guerra, o sea, material de ayuda a uno de los contendientes. Se explica en otro caso que si bien llevaban la bandera argentina eran de propiedad inglesa o francesa. En fin, la Argentina va aceptando las notas, incluso la Marina alemana después de la guerra rinde homenaje a la bandera argentina por los daños causados a sus naves durante la guerra. El tema en ambas guerras es curioso. Cuando comienza la guerra, los diarios y los medios que existían entonces hablan de una guerra europea. Sí. El nombre es la guerra europea, aunque la Primera Guerra Mundial se expande por por África y el Pacífico, por las posesiones alemanas en África y el Pacífico, las Marianas, etcétera. Sí, toda la zona de Rodesia. Su eje es Francia y los países europeos. Entonces los argentinos no querían inmiscuirse en una guerra en la cual el ejército argentino admiraba al ejército alemán, la Marina Argentina a la inglesa, los negocios argentinos estaban más inclinados a inversiones y comercio con Inglaterra, pero también con otros países, y además hay países como España y otros que permanecieron neutrales, con lo cual la posición argentina no fue aislada. Muy pocos países que no fueran los contendientes directos participaron. La opinión pública argentina fue variando. Al principio era absolutamente neutral, pero después, conocidas las atrocidades militares por parte de los germanos, hubo una corriente muy aliadófila. Y seguramente hubo incluso el fusilamiento de un cónsul honorario que, si bien no era de nacionalidad argentina, fue fusilado sin que su condición diplomática, su condición de cónsul lo salvara. Entonces hubo una investigación, se mandó un investigador allí que llegó a la conclusión de que había sido fusilado injustamente. Entonces la Argentina procuró, cuando se afectaron intereses o personas de argentinos, procuró protestar, hacer saber al gobierno alemán que no, porque de parte de los ingleses prácticamente no hubo ninguna situación hostil hacia nosotros. Se hizo saber que no se tolerarían, pero lo peor de todo fue la expulsión del embajador alemán. El embajador alemán Luxemburg, que dijo de Honorio Pueyrredón que era un asno anglófilo, en un cable que descifraron los norteamericanos y le dieron al gobierno argentino. Graf Luxemburg, que terminó enterrado acá en la Argentina, está en el cementerio alemán. Se casó con una Martínez de Oz y después volvió, después de la guerra volvió. Volvió después de la guerra y después de haber sido protegido por los nazis. Volvió a la Argentina y se dice que formaba parte de los simpatizantes. Se estableció en un suburbio de Buenos Aires, Adrogué, uno de esos sitios. Villa Ballester. Y su hijo es un experto en protocolo. Graf Luxemburg. Embajador alemán de la Primera Guerra Mundial. En la que casa, era además muy pintoresco porque se escapó en un auto hacia el sur, en un auto Mercedes, un auto de lujo,
con su chofer y vestido de levita. Sí, bueno, sí. una cosa tuvo muy... una persecución cinemática. Y lo arrestó un comisario, claro, que lo trajo. Tuvo un problema, fue muy notable en su época. Ojo, después de la Primera Guerra también hay una retaliación porque se confiscaron muchas fábricas alemanas. Y los alemanes pidieron Fue disculpas, atacado el club alemán. Que von Lutzburg no había cumplido ninguna instrucción de ellos. Lo desautorizaron. La pregunta que tenía para hacer es porque la Primera Guerra Mundial justo coincide con el cambio de signo político en la Argentina. Digamos, surge el gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1916 y estamos a mitad de la guerra precisamente. Si hubo algún cambio en la diplomacia entre lo que había sido el periodo conservador y las presidencias de Sáenz Peña, Victorino de la Plaza y el periodo de Yrigoyen. No hubo cambio, aunque sí de palabra. Yrigoyen decía que la suya era una neutralidad con militante, con carácter, que no iba a ser pisoteada, y decía que la anterior neutralidad había sido claudicante. Yo no creo que hubiera tanto... Sí, porque a pesar de que aprecio la figura de Yrigoyen, no creo que hubiera de hecho, algunos de los barcos se hundieron después, durante la presidencia de Yrigoyen. Tanta diferencia, y él hizo las reclamaciones del caso. Lo que sí es cierto que nuestro primer embajador en Estados Unidos, la primera legación que se convierte en embajada es la de Estados Unidos, y la primera que actúa en Buenos Aires también es la de Estados Unidos. Ajá. Eso no sé si se sabe. Bueno, el embajador nuestro ahí, que era Rómulo Naón, trataba de que la Argentina, Yrigoyen, etcétera, entrara más de lleno en el panamericanismo y en una política muy afín a los Estados Unidos. Y eso no estaba dentro de la concepción, y finalmente Naón renunció. Pero Yrigoyen mantuvo una postura muy digna durante la guerra, y así lo expresó. Y el pueblo argentino en general se sentía más identificado con las democracias, Francia, Inglaterra, etcétera, que con los imperios centrales, que eran el imperio alemán y el imperio austrohúngaro y el otomano. Hice un poco la pregunta porque un diplomático amigo siempre dice que los cambios en política exterior argentina no siempre van acompañados del cambio del signo político, etcétera, etcétera, que hay muchas más continuidades cuando uno mira la política exterior que fracturas, y que las fracturas no coinciden con, por ejemplo, el paso de un gobierno conservador a uno radical, o de uno radical a uno peronista, ¿no? Pero ahora vamos a tener oportunidad de mirar este mismo problema cuando estalle la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a hacer aquí una pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando con el embajador José Sánchez Muñoz y repasando la diplomacia argentina en las dos guerras desde su libro Historia Diplomática Argentina, que editó Udeva. Seguimos en Tenemos Historia. Bueno, ya saben, estamos con la visita del embajador Sánchez Muñoz, estamos revisando aspectos que no pudimos tocar en su anterior visita, porque claro, revisar más de 200 años de historia diplomática como ha hecho en su trabajo, porque incluye en la parte colonial, así que es bastante más de 200 años de historia, en un programa de radio no es fácil. Yo les proponía a Omar y embajador hablar un poquito del proceso en la Segunda Guerra Mundial y otra vez el neutralismo, ¿no? Quienes han criticado el neutralismo en general, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, entienden que había razones humanitarias o de filosofía profunda para tomar partido. En el caso de la Primera Guerra Mundial, usted hizo alusión a las atrocidades cometidas sobre todo en Bélgica, ¿no? Por los ejércitos alemanes. El movimiento de Lusitania también. Pero en Bélgica tenía mucho que ver además el aspecto religioso, la cuestión de los protestantes profanando templos e iglesias. Y bueno, la Argentina siempre ha sido un país
muy sensible a la cuestión religiosa en ese sentido, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, más allá de que al principio hubo mucha gente y gente democrática que veía los procesos de Mussolini y Stalin con simpatía, porque no habían expresado de Hitler, todo. Mussolini y Hitler. Y Hitler. Sí, Sí, Stalin. Stalin. También, Perdón. había gente que veía el También proceso el de Stalin con también, simpatía. tenés razón. No, Sí. no es mentira, agregamos uno más. Agreguemos uno más, tenés razón. Claro, gente que los veía como contraposición a Stalin y los valoraba Claro. por eso, ¿no? Sí, sí, Eso es lo sí, que sí. quise decir. Y pensaban por que era eso una el curso. guerra rojos. ¿Cómo fue la Contra actitud Roca. de la diplomacia argentina y cómo fue la actitud de nuestros diplomáticos informando lo que estaba pasando en Europa, que a partir del año 33 es un crescendo de violencia, ¿no? De racismo, sí. Bueno, ahí tengo que empezar diciendo que yo he vivido mucho en Estados Unidos, donde se preguntan qué hizo la Argentina, por qué la actitud ambivalente durante toda la guerra, la neutralidad esa y qué sé yo. Bueno, una explicación es que hubo varios presidentes en el periodo de 5 o 6 años de la guerra, varios, de distintos signos y de distinta inclinación. Claro. La segunda es que el pueblo argentino tenía una orientación clara, aliadófila, pero ciertos círculos dirigentes, militares, eclesiásticos y diplomáticos tenían la otra inclinación. No podían ser proeje totalmente porque no había plafón, pero sí lo expresaban a través de una neutralidad a ultranza. Los diplomáticos de la época eran reclutados, no eran por concurso, eran reclutados en general en las familias tradicionales, en los círculos más socioeconómico elevados de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Eran muy conservadores y eran veladamente o no tan veladamente antisemitas y tenían una especie de tendencia a valorar mucho el fascismo y sobre todo el franquismo. Bueno, perdón la interrupción, pero hay un punto que me interesa mucho, porque me acuerdo de la carta de Scarfatti al rector de la universidad, Scarfatti, la novia amante de Mussolini, sí, donde describe la Argentina de 1942-43 y habla del sentimiento antibritánico. Y me llama la atención que gran parte de esa burguesía que usted menciona, de donde salían nuestros diplomáticos, aparentemente tenían un sentimiento antibritánico, aunque hacían negocios con los ingleses. ¿Cómo? ¿Hay una contradicción ahí o no la hay? Sí, ¿Tiene que ver con Malvinas? ¿Tiene que ver con...? El sentimiento antibritánico yo creo que era menor que el sentimiento antiyanqui. En Argentina, desde la generación del 80 es anti-yanqui un poco gratuitamente. Y se muestra en el Panamericano de 1998. Estaba un poquito buscando la hegemonía, es decir, porque ahora sí, no la generación del 80 creía que le podía disputar la hegemonía continental a Estados Unidos. Un pequeño disparate. No, podría haber sido. Es una cuestión de fuerza. No, si usted estudia lo que produjeron los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, en industria, en inventos, etcétera, etcétera, no podíamos nunca estudiar solo lo que es la guerra civil americana. Tenía submarinos. Sí, por eso. ¿no? Bueno, el Monitor. También tenía pero podría haber hecho una competencia más intelectual. Y sobre todo en esta región. Y sobre todo en esta región. En esta latina con una influencia latina. Bueno, mismo Argentina, es decir, uno ve los libros de Vargas Llosa o los estudia. Argentina era el dominio intelectual de América Latina. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, que también se inició y los diarios decían, la prensa decía, Guerra la Europea. Argentina no se debe meter, debe seguir su tradición de neutralidad, se fueron dando vuelta a medida que Hitler y Mussolini fueron cometiendo, sobre todo Hitler, las atrocidades que se fueron sacando a relucir.
Pero los americanos también tenían una participación, porque la principal inversor dentro de la industria pesada alemana era Estados Unidos. Ford fue condecorado por Hitler, el presidente de Chevrolet fue considerado por Hitler, IBM era antijudío brutal. A muerte. El judío internacional escribió un libro antisemita. Sí. En Flaggers en Miami no se podía entrar. Flaggers, que estaba haciendo Miami, que era socio de Ford o Rockefeller, me acuerdo, no podía entrar, no se le vendía terrenos a las familias judías. IBM, que uno de los fundadores de IBM era descendiente de alemanes. Sí, además le dieron motores de aviación. Por supuesto, bueno, sí, motores de aviación. Los submarinos estaban diseñados en parte por norteamericanos. Sí, bueno, los americanos lo que entran en la guerra y entran en contra de Alemania porque le están disputando, y eso lo dice Churchill, le están disputando el poderío financiero de Inglaterra. Lo que entregó Churchill a cambio de la ayuda de Estados Unidos fue que ahora Londres, que era la capital financiera del mundo, ahora se traslada a Nueva York. Sí, a Wall Street. Entonces, los americanos también tuvieron su conveniencia, no ni más lejos. John Kennedy, el padre de John Fitzgerald, el embajador en Londres, era pro-nazi. Sí, fascistoide por lo menos. Entonces había toda una política. Bueno, porque el Departamento de Estado, con el milagro alemán, porque Hitler había llevado un país que estaba caído y llegó a un resurgimiento, y todo lo veía, mira vos, ¿cómo el es Departamento de Estado y el Foreign Office también adolecían de los defectos de los argentinos. Eran mucho más conservadores y reaccionarios que la población en general. Aquí la población, que eran los grandes partidos, la UCR, los socialistas, demócratas, progresistas, los conservadores, liberales, etcétera, eran proaliados. Los grandes diarios, la prensa, La Nación, Crítica, El Mundo, etcétera, etcétera, eran proaliados. Las radios, por cada 10 proaliadas había una proeje. Los cines, yo cuento ahí, en mi otro libro, el nombre de los cines que transmitían noticiosos alemanes eran muy pocos. Pero dicen que la embajada alemana tenía una red de sobres y reparto de dinero en dirigencia. Tenían mucho poder en ciertos... Que funcionaba ahí en Quintana 161, sí. Donde ahora está el COFA. Tuvieron que sacar las cruces esvásticas. Entonces, salvo los círculos militares, especialmente el GO, el Grupo Obra de Unificación, y salvo las jerarquías de la Iglesia que por afinidad con el franquismo tenían cierta tolerancia, y salvo los grupos nacionalistas que eran muy activos pero no muy numerosos, el resto de la población argentina era proaliado 100%. En cuanto a la FUA, la CGT, todos eran proaliados. Entonces se dio una dicotomía de que mandaban los que no eran proaliados. Yo de todas maneras, mientras los escuchaba, me tomé el trabajo de ir a uno de los anexos, pensando en algo que recién nos refería el embajador, en torno a que durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, tuvimos, si no conté mal, 6 presidentes, pero tuvimos 15 cancilleres, sin contar alguno que fue canciller 2 veces. O sea, un canciller cada 4 o 5 meses más o menos lo cambiamos. 15 conté. Pero además hubo una evolución, porque por ejemplo, el canciller Cantilo era muy pro-neutralista y un hombre muy principista, un diplomático de carrera, gran diplomático, que había tenido su enfrentamiento con el fascismo cuando estuvo en Roma, pero con el tiempo fue cambiando y hablaba en actos a favor de los aliados, como el general Rawson y otras figuras políticas Saavedra Lamas, que al principio eran muy neutralistas y muy conservadoras y después, ¡pum!, se volcaron a lo aliado.
Bien, vamos a hacer aquí una pausa en Tenemos Historia y seguimos después conversando con el embajador José Sánchez Muñoz sobre su historia diplomática argentina y los principales conflictos de la Argentina en temas bélicos. Ahora quiero volver un poquito en el tiempo hacia atrás y hablar de la guerra chaco-paraguaya. Seguimos en Tenemos Historia, les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver por internet, así como los programas anteriores, en el canal de video vimeo.com, con B corta, vimeo.com/Tenemos Historia. También están en esta última temporada de YouTube. Y también los pueden buscar a través de Facebook, tanto Facebook de Olmo Ediciones como Facebook/Tenemos Historia. Sí. Si usted me permite, ¿Cómo no? cerramos el tema Sí. de la Segunda Guerra Mundial con la ruptura y la declaración de guerra, que son dos aspectos en que nos deberíamos sentir avergonzados. La ruptura fue provocada porque el grupo gobernante argentino mandó un espía, Osmar Helmuth, a Alemania a tratar la compra de armas, etcétera, disfrazado de cónsul para Barcelona. Lo hicieron bajar los ingleses en el Caribe, donde revisaban todos los barcos, y lo hicieron confesar. Y le dijeron al grupo argentino: o rompen con Alemania y Japón, o publicamos lo que dijo Helmuth. Y rompieron. Una actitud poco digna. Y la segunda... La segunda, les dicen: si ustedes no se adhieren al Tratado de Chapultepec, no pueden entrar como fundadores en Naciones Unidas. Así que o declaran la guerra o no entran en Naciones Unidas. Entonces la Argentina, rompiendo su tradición neutralista, 27 de marzo de 1945. declara la guerra. En los dos casos no hubo dignidad en la adopción de Hubo la pragmatismo decisión. excesivo. Hay un pequeño detalle, no sé, lo vamos a hablar ahora o después, que es la actitud de los embajadores y de los diplomáticos para permitir la entrada de judíos que estaban huyendo de Europa. Los diplomáticos argentinos no fueron muy colaborativos. No, fueron en general... obedecían las instrucciones, que eran muy restrictivas con respecto a refugiados raciales o políticos o religiosos. raciales o religiosos. Pero además, los que se animaron porque su conciencia o su convicción los llevaban a ayudar a los refugiados, no dejaron ninguna huella. Como estaban haciendo algo que no estaba permitido, no hay demasiadas... También no dejaron huellas la plata que recibieron algunos para sobornar a las familias que pudieron acceder gracias a sus emolumentos. Así es. Fue muy vergonzoso la negativa a recibir niños. Además, y pusieron una ley que si la comentamos es increíble. No se podían aceptar inmigrantes salvo que tuvieran los documentos en orden del país de origen. Claro. Que era como decir: no podemos aceptar a ninguno que se escapó del nazismo. Claro, y de hecho... no daban pasaporte, por supuesto, sí, a cuestiones raciales. Nos queda poquito tiempo del programa de hoy. Yo quería tocar dos temas de la década del 30 que tuvieron que ver con las relaciones internacionales y que fueron conflicto. La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, y también, si nos da un poquito de tiempo, hablar un poquito de la Guerra Civil Española, cómo se vivió en el mundo diplomático argentino, que ese es un tema muy importante que me estaba olvidando. Empecemos por la del Chaco. Bueno, en la Guerra del Chaco, que fue una guerra de intereses petroleros, evidentemente, la Argentina trató desde un primer momento, por muchas razones, pero por evitar un contagio, puede ser una de ellas, trató de tratar de acercar a las partes para lograr un armisticio, primero para evitar la guerra y después para lograr un armisticio, que de hecho lo fue logrando, pero a la vez eso coincidía con la postura de Saavedra Lamas y del presidente Justo de
querer que todo el mérito fuera de la Argentina, o sea, que no se metiera Estados Unidos, que no se metieran los países de la región y que no se metiera la Liga de las Naciones. Y lo consiguieron, porque la diplomacia argentina fue muy fuerte y logró que se firmara el Tratado de Paz en Buenos Aires y que después redundó en el Premio Nobel para Saavedra Lamas. Para Saavedra Lamas. A disgusto del presidente Justo, sí. A disgusto del presidente Justo, que creía que había sido él el verdadero artífice de ese logro. En cuanto a la Guerra Civil Española, es muy interesante y le he dedicado mucho tiempo a eso. La Guerra Civil Española fue una especie de prolegómeno a la guerra. La Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Mundial, porque en un bando estaban desde liberales, republicanos, incluso católicos, los vascos, etcétera, y socialistas, pero también estaban comunistas y anarquistas, que eran el elemento que molestaba a mucha gente en el bando republicano y mucho más fuera del bando republicano. Y en el bando que se llamó nacional, el bando franquista, había desde conservadores hasta nazis. Uh-huh. Entonces, el embajador nuestro en Madrid, como buen conservador, era partidario de Franco y quería de alguna manera mostrarlo. ¿Quién era el embajador? García Mansilla. Uh-huh. Pero no lo dejaron. La oficina jurídica de la Cancillería dijo: eso no lo puede hacer, eso no lo puede hacer. Así que tuvo que mantener una actitud más prescindente políticamente, pero eso sí, recibió a centenares, como otras embajadas, recibió a centenares de refugiados, no solamente argentinos, sino españoles, chilenos, uruguayos, etcétera, y fueron 2 barcos de la Armada Argentina a recibirlos en el Mediterráneo, que fueron transportados por vía terrestre hasta los puertos y embarcaron. Por ese motivo recibió muchos plácemes tanto García Mansilla como el canciller. Y además lograron que los irregulares que había en Madrid no atacaran la zona de embajadas. Dicho esto, debo decir que no observaron la misma conducta con los derrotados republicanos. Ajá. No hubo refugiados, no hubo ninguna gestión después de abril del 39, para ayudarlo, y solamente pudieron entrar en la Argentina muchos vascos, por la comunidad vasca de la Argentina que se movilizó, y porque además eran católicos, y muchos refugiados porque tanto el Partido Radical como el Socialista como el Demócrata Progresista hicieron gestiones, y algunos conservadores hicieron gestiones para salvar la vida de gente eminente como Jiménez de Azúa, etcétera, etcétera. Entonces hubo una gran diferencia en nuestra diplomacia en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y a pesar de esto de que tal vez no tanto como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, se vivió en nuestro país como si la guerra estuviera ocurriendo acá, ¿no? Así es, cuentan que en Avenida de Mayo se peleaban de un café al otro. Rojos y negros. Rojos y negros, pero de todas maneras también la opinión pública argentina en general era pro-republicana, uh-huh. En general. Bien, más que interesante el tema de la Guerra Civil Española y cómo se vivió en la Argentina, y ya vemos cómo la diplomacia no tuvo... Pero claro, también esto se debe a que aquella diplomacia era menos profesional que la actual, tal vez, ¿no? No, y además reclutada en ambientes muy conservadores y que... Claro. No he explicado una cosa que es muy importante para entender toda la década del 30 y 40. El miedo al comunismo era superior a cualquier otro sentimiento en muchos medios, no solamente en los medios católicos, así, sino que en los medios de clase media, incluso del sindicalismo no comunista, etcétera. O sea, el temor del comunismo hacía que la gente adoptara posiciones que, si no hubiera existido ese temor, a lo mejor no las hubieran. Estoy totalmente de acuerdo con usted, embajador. Sí. Lo único que agrego, y que lo agrego de mi parte, que lo bien que hacían en tenerle miedo al comunismo, ¿no? Pero los llevó a extremos.
Sí, lo el llevó mismo a política de decisiones Alemania, equivocadas, claro. pero lo bien que hacían. Pero bueno, así es. tenemos que cerrar el programa de hoy y agradeciéndole al embajador Sánchez Muñoz su presencia nuevamente aquí. Y recomendamos mucho para quien muy bueno. quiera tener un importante pantallazo sobre nuestra historia diplomática y además iniciar el estudio, Historia Diplomática Argentina, que editó Eudeva. Gracias, embajadores. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Omar, nos reencontramos la semana que viene. Vamos a estar acá. Soy Emilio Perine y estaré con Omar López Mato esperándolos. Chao, pasen una buena semana.